Jóvenes, buenos días. Bueno, no conseguí salón ayer, así que estoy improvisando un poquito. Les voy a explicar brevemente, complementario al video que les subí el día de hoy a la carpeta de contenidos semanales. Bueno, este video debía estar en semana 3, sin embargo, bueno, creo que de todas formas complementa un poco lo del cálculo de los indicadores financieros que hemos estado viendo. Me parece que esta es la parte medular, independientemente de que esta semana están viendo análisis de riesgos y que el examen pues engloba todo. Hay tres puntos importantes, tres factores críticos, como le llamo aquí en esta presentación, para el análisis de la rentabilidad de un proyecto. Estos factores críticos en términos financieros pues son el valor del dinero a través del tiempo, la inflación y la tasa de interés. Cuando hablamos del valor del dinero, pues significa que no es lo mismo que ahorita tú prestes, por así decirlo, una cantidad de dinero y que dentro de cierto tiempo te devuelvan esa cantidad de dinero. La realidad es que estás perdiendo. ¿Por qué? Porque hay una inflación, el valor del dinero ha cambiado y si se te está devolviendo la misma cantidad, pues realmente estás perdiendo. A manera de ejemplo, ¿cómo calculamos nosotros el valor del dinero? Vamos a utilizar esta formulita muy básica de matemáticas financieras. Cuando se ve matemáticas financieras, a esto se le llama monto y a esto se le llama capital, pero realmente es lo mismo, son simples variables. En este caso estamos hablando del valor futuro, por eso se llama como F, subíndice N, porque es un periodo de tiempo, P es el valor presente, 1 más I, esa es la fórmula, 1, I es la tasa de interés y N es el número de periodos en los que se va a capitalizar tu dinero. Entonces, esta es la fórmula que se utiliza para conocer el valor futuro de una cantidad en el presente. A manera de ejemplo, pues pongo, si en el presente tenemos una cantidad de 2,000 pesos y hay una tasa de interés de 8% y queremos saber cuánto va a valer nuestro dinero dentro de 2 años, pues aplicamos esta formulita. Sería el periodo 2, el valor futuro después de 2 años, de 2,000 pesos, considerando la tasa de interés de 8%, 8% es 0.08, así que sería 1 más 0.08, es 1.08 al cuadrado porque son 2 años, y esto me daría esta cantidad. ¿Qué significa entonces? Que si dentro de 2 años te pagan los 2,000 pesos que prestas en este momento, pues estarías realmente perdiendo porque tu dinero vale 2,332. En este caso, con esa tasa de interés. Si nosotros, por ejemplo, consideráramos que la inflación anda alrededor de 5%, pero si fuese de 8%, y alguien te dice, bueno, dentro de 2 años te voy a devolver 2,300 pesos, pues de todas formas estás perdiendo. Así que por eso estoy poniendo acá estos factores, ¿no?, que son sumamente importantes a la hora de capitalizar o de considerar el valor del dinero. Ahora, esta formulita es básica porque la ocupamos precisamente para el cálculo de uno de los indicadores que les he explicado un poco, ¿no?, lo que es el valor presente neto o valor actual neto. El valor presente neto se calcula de esta manera. Se considera negativo el dinero que estás invirtiendo, la inversión inicial, lo que tú necesitas para iniciar tu proyecto, y vas a considerar la suma de los flujos netos de efectivo, por eso se escribe así, FNE, flujos netos de efectivo en cada periodo de capitalización. ¿Sí? Entonces, usualmente se considera un horizonte de 5 años, como en el caso del ejemplo que les ponen allí de cómo utilizar Excel para el cálculo de estos indicadores. De hecho, estoy retomando ese mismo ejemplo, precisamente para que veamos cómo aplicarlo de manera manual, aunque en ese video se explica con una simple tablita de Excel y aplicando un par de formulitas, cómo obtenerlo de manera pues mucho más sencilla, mucho más directa, ¿no? De todas formas, es importante que retomemos estas herramientas. Entonces, bueno, para ese ejercicio en particular, se tenía una inversión inicial de 100,000 pesos. Lo estamos considerando como negativo. Tomen en cuenta que estos 100,000 pesos, esto es un simple ejemplo, es algo ficticio, pero estarían considerando maquinaria, equipo, terreno, renta, el capital de trabajo, todo lo que ustedes necesiten para arrancar su negocio. Ahora, aquí estamos considerando todo lo demás como positivo porque son flujos netos de efectivo. ¿Qué significa? Los ingresos que tú vas que vas a tener en el horizonte de tiempo de tu proyecto. En este ejemplo particular se está considerando que vas a ganar cada año 25,000 pesos. Tú vas a tener una entrada fija. Entonces, les reitero, es un simple ejemplo. La realidad es que pues la economía mexicana no es tan sencilla como para asegurar que vas a tener un ingreso constante por 5 años de 25,000 pesos, ¿no? Pero para efectos del ejemplo, del ejercicio, pues lo dejamos de esta manera. Sin embargo, estos valores pues seguramente cambiarían si lo hiciéramos con un pronóstico real. Además, aquí se están considerando solamente ingresos, pero si tú, por ejemplo, consideraras que después de 2 años, 3 años, necesitas reinvertir, o sea, inyectarle un poquito más de dinero a tu proyecto, pues aquí tendrías un signo negativo adicional, tendrías el menos, no sé, 10,000 pesos en el tercer año, pues menos 10,000 sobre 1.09 a la 3.
¿De acuerdo? Entonces digo para que consideremos todos estos factores. Entonces, esta formulita que está aquí es lo que estoy desarrollando aquí. La suma desde J igual a 1 hasta N, es decir, los periodos de capitalización del cociente entre los flujos netos de efectivo y 1 más I a la J. Eso es lo que estoy aplicando. 1.09 a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, porque en este caso se están considerando 5 periodos de capitalización o 5 años. Bueno, aquí tengo los resultados. Si ustedes lo meten en una simple calculadora, pues les da este resultado, ¿no? 22.935.78 para el primer año, 21.042 para el segundo y así sucesivamente. Estos valores, ¿qué son? Valores presentes, por eso se considera valor presente neto. Es decir, esos 25,000 pesos que tú estás ganando o que estás teniendo de ingreso en el primer año, si tú lo traes a valor presente, no valen 25,000 pesos, valen 22.935. ¿Por qué? Porque ya ocurrió o ya pasó un periodo de interés y así sucesivamente. Entonces, por eso es que hacemos el análisis a valor presente. El resultado que estamos obteniendo es este, menos 2.758.72. ¿Qué concluirían? Pues de lo que estuvieron leyendo en los recursos que les he compartido, pues si nos da un valor presente neto negativo, ¿qué significa? Pues que nuestro negocio no es rentable. ¿De acuerdo? En este caso tendríamos que rechazar la idea del proyecto. Sin embargo, hay un factor importante que no está considerando allí el joven en ese ejercicio, y es que en el último periodo consideras un valor de salvamento. De hecho, en algunas fórmulas que ponen desarrolladas, en el último periodo ponen el ingreso o el flujo neto de efectivo 5, por así decirlo, más BS, valor de salvamento, valor de rescate. ¿Qué significa? Que después del horizonte de vida de tu proyecto, tú consideras que vas a recuperar, es decir, vendes todo. Si mi proyecto dura 5 años, bueno, a los 5 años, pues yo voy a rematar a valor del libro azul, mi maquinaria, mi equipo, todo. Y entonces aquí tendríamos una cantidad diferente. Suponiendo que de estos 100,000 pesos, al final rescato 20,000, por así decirlo, pues aquí tendríamos 45,000 sobre unos 0.09 a la 5, y eso nos mandaría un valor positivo. Entonces aquí lo dejé tal cual para no confundirles, pero la realidad es que este cálculo pues, mejoraría un poco si consideramos el valor de rescate o valor de salvamento. Sin embargo, si nos quedamos con el ejemplo tal cual, pues tendríamos que rechazar el proyecto. Ahora bien, ¿cómo calcular la tasa interna de retorno? Para esto, la tasa interna de retorno, precisamente calculamos cuál es la tasa de interés en la cual nosotros podríamos estar recuperando nuestra inversión. ¿Qué es lo que hacemos? Pues considerar el valor presente neto igual a 0. Es decir, de esta fórmula igualamos a 0 y resolvemos para I. Despejamos el valor de I o la tasa de interés. Suena a lo mejor simple, pero la realidad es que si estamos hablando de esta expresión, pues tendríamos que resolver un polinomio de quinto orden. Es una ecuación de quinto orden y encontrar las raíces puede no ser tan simple. Por eso, pues lo ideal es que utilicemos Excel, ¿no? Que es como les compartí allí en el video que hizo alguien más. Ahí hago la aclaración. En el video lo que hacen es pues adivinar, por así decirlo, la tasa de interés. Les da alrededor de 7.29 o algo por el estilo, y dicen, esta es la tasa interna de retorno de mi proyecto. La realidad es que tu tasa interna de retorno sí la calculas, pero la debes de comparar con una tasa que tú defines a priori, antes. Lo voy a escribir acá porque ahí tengo mi apagador y me está causando algo. Le llamamos TMAR, tasa mínima aceptable de rendimiento. Entonces, si nosotros para nuestro proyecto hubiésemos puesto que la TMAR es de 8%, y a la hora de calcular la TIR me da 7.27, 7.29, pues me está dando una tasa interna de retorno inferior a la tasa mínima aceptable de rendimiento, y entonces concluiríamos nuevamente que nuestro proyecto no es viable, no es rentable, ¿de acuerdo? Por último, el índice de rentabilidad, que es otro de los aspectos, de los parámetros que les pedí calcular, pues simplemente es un cociente. ¿Entre qué? Entre los flujos netos de efectivo traídos a valor presente y el capital inicial, mi patrimonio, lo que yo estoy invirtiendo. Entonces, en este caso, pues es la suma. Obviamente desprecio la inversión inicial, sumo los flujos netos de efectivo ya traídos a valor presente, 22.935 más 21.042 más 19. La suma me da 97.241 sobre los 100.000 que yo desembolsé al principio y me está dando 0.97. Recordemos, para que nosotros concluyamos que nuestro negocio, nuestro proyecto es rentable, el índice de rentabilidad debe ser mayor o igual que 1. Me está dando inferior a 1, lo cual pues simplemente viene a validar el resultado que teníamos de valor presente neto. Evidentemente, si nosotros ajustamos acá
con lo que les decía de valor de rescate o valor de salvamento, pues el índice de rentabilidad también me va a dar superior a 1. Entonces, bueno, básicamente esto es lo que quería yo explicarles desde hace algunos días. Por favor, sientan la libertad de preguntarme cualquier duda que tengan. A mí me parece que no es complicado si le dedicamos algunos minutos o a lo mejor un par de horas a leer la información. Les dejé un capítulo del libro de Vaca Urbina, ahí viene bastante explicado, aunque de repente puede ser confuso, así que por favor, léanlo. Y si hay alguna duda, pues por favor contáctenme, tienen mis datos personales de contacto en los recursos de semana 1, 2 y 3 que les compartí. Que tengan buen día y buena semana.